Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la octava sesión del tema de desarrollo administrativo. Seguimos con nuestro tema de organización y si recuerdan lo que hemos estado viendo es la forma más adecuada de organizar la empresa para que ésta se vuelva más eficiente. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y es base de la organización, que es el concepto del proceso y cómo se desarrollan los procesos administrativos dentro de la organización. Bien, vamos a ver los objetivos de la sesión. Y bueno, en esta sesión, al finalizar, el alumno será capaz de comprender la importancia de la gestión de procesos, identificar los procesos de una organización y analizar la medición y mejora de los procesos. Ok, vamos a definir un proceso y esta es una definición que tiene que quedar muy clara porque es la base de todo el desarrollo primero de poner las bases para el proceso administrativo y finalmente para la elaboración de los manuales administrativos. Vamos a definir al proceso como una serie de entradas. Estas entradas son los insumos, las materias primas, que pasan por algún sistema de producción, cualquiera que este sea, y que finalmente nos entregan como resultado un producto terminado. Tenemos entonces tres elementos a considerar en el proceso. Un proceso son entradas, transformación y finalmente la salida. La salida es el producto terminado. Si lo vemos en una empresa de manufactura normal, pues serían las entradas, la materia prima la materia prima, los insumos, los trabajadores, maquinaria, etcétera, que se necesitan para ser sometidos a un cierto sistema de transformación, cualquiera que este sea el tipo de transformación, y que finalmente obtenemos un producto terminado. Hasta hace algunos años, tal vez serían, no sé, 1950, 60 por ahí, se creía que los procesos solamente podían ser procesos productivos y solamente podían ser procesos productivos de manufactura. Afortunadamente la historia cambió y se toman en cuenta tanto sistemas de producción para servicios como procesos en la parte de toda la organización. La pregunta era entonces cómo resolver el hecho de que cuando tú tienes en tus manos un producto terminado, este es tangible y además se ve el producto finalizado, cómo determinarlo para toda la organización. Entonces se crea el trabajo por proceso, que implica que cada una de las funciones o actividades que se lleva a cabo en la organización van de entradas, transformación, salida, y esa salida se convierte en el insumo del siguiente proceso o de la siguiente función. Y así se va creando todo el proceso dentro de la organización. Lo voy a explicar más ampliamente aquí en el pizarrón, si me acompañan, por favor. Bien, este sería el primer proceso y cuando se interrelaciona con el siguiente proceso, el producto terminado del primer proceso se convierte en el insumo del segundo proceso. Entrada o insumo del siguiente proceso y así sucesivamente. Desde un enfoque de cliente, el segundo proceso sería el cliente del primer proceso. Este proceso tendría la obligación de satisfacer las necesidades de su siguiente proceso. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del proceso de cuentas por cobrar, tendría que satisfacer las necesidades del análisis financiero y tendría que entregar ciertos requerimientos de la información que entrega para que el siguiente proceso actúe con calidad y así sucesivamente. De tal forma que en las organizaciones esto ya se conceptualizó como la satisfacción del cliente interno y lo que es el modelo del negocio de toda la empresa está enfocado a satisfacer al cliente externo, tomando siempre los mismos parámetros: entradas, transformación y salida. En el caso de cuentas por cobrar que les relataba,
pues cuentas por cobrar tiene su propia información, que son los insumos que se la da ventas, por ejemplo, y a esa información, le realiza algún proceso, no sé, a lo mejor la vacía en un software o a lo mejor la analiza después, etcétera. Y eso que es el resultado de su trabajo, de lo que es la función de cuentas por cobrar, la entrega al siguiente proceso, que sería el análisis de información financiera o la presentación de estado de resultados, etcétera, para conformar así una serie de procesos que integran a la organización. Bien, entonces esta sería básicamente la definición de procesos. Muy importante tener en la mente, son solamente 3 elementos que se conforman y que son serie de entradas, transformaciones y salidas. Por otra parte, se pensaba que los procesos solamente podían ser productivos y de manufactura. Hoy en día también afortunadamente este concepto ha cambiado y los procesos se consideran también como resultantes de que pueden producir o tener como resultado un sistema de producción de servicios. Entonces, eso nos da una generalidad que podemos hablar de los procesos, sabiendo que no estamos solamente enfocados en área de manufactura, sino que también podemos adaptarlos al modelo de servicios. Bien, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para la definición y el diseño de los procesos dentro de la organización. En primer lugar, hay que definir los límites en los procesos organizacionales, que era lo que veíamos en la imagen del pizarrón. Si me acompañan de nuevo, por favor. Estos 2 límites que existen en este proceso implican su función exacta, Entonces, al tener delimitado el producto terminado que tendríamos que enviar como entrada al siguiente proceso, entonces ahí es cuando delimitamos o definimos los límites de cada uno de los procesos. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde llega o hasta dónde tiene límite este proceso, y así con los demás subsecuentemente. Después se lleva el análisis de los procesos a nivel organizacional y departamental, siguiendo este mismo flujo de cómo se van desarrollando, es decir, quién entrega el producto terminado y cómo se transforman en la entrada al siguiente proceso y así sucesivamente. La identificación y definición de costos, que sería identificar los pasos de este proceso que no nos están agregando valor. Al no agregar valor en esta secuencia, lo que están haciendo es creándonos costos extras en la forma de actuar o en el sistema que estamos llevando, y eso significa que podemos algunas actividades eliminarlas u optimizarlas para que no nos sean tan costosos. Identificación de las áreas de oportunidad, qué es lo que podemos mejorar de estos procesos, y el desarrollo de las mejoras de áreas de oportunidad, que sería de lo que se está haciendo en este proceso, cómo ahora lo podemos mejorar o cómo podemos hacer que funcione de una forma más eficiente. Normalmente cuando se hace este diseño de procesos, se hace en un área piloto. Si funciona como es sistemático este proceso, como es el mismo, no varía por áreas, entonces podemos asignar un área piloto, ver cómo funciona, y si esto está bien, entonces ya implementarlo en el resto de la organización. Se hace la implantación de mejoras una vez que se ha aprobado la prueba piloto, y finalmente se le da un seguimiento con algún mecanismo de control para verificar si se está cumpliendo con lo planeado, y como ya sabemos, en el caso de que no se cumpla con lo planeado, pues corregir para que se haga de mejor manera. Antes de empezar el diseño de los procesos de la organización, tenemos que entender muy bien qué es el modelo del negocio. El modelo del negocio es la parte global del negocio, pero analizado en forma de proceso. Si seguimos la misma lógica que les he estado explicando, entonces, ¿cuáles serían las entradas de este negocio? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para poder producir el servicio o el producto que estamos vendiendo o comercializando? Y toda la lista de insumos que requerimos, ¿cuál es nuestro sistema de producción de esta resultante? Y finalmente,
¿cuál sería el producto final o el producto total? Bien, en algunos casos, más bien en la mayoría de los casos, se considera el producto terminado la satisfacción del cliente. Es decir, yo le he vendido un producto que sería mi producto final, resultante de mi proceso, pero además tengo que considerar que ese producto final satisfaga las necesidades del cliente. Obviamente, como entrada tenemos la necesidad del cliente para poder, como un insumo para poder entrar en esta mecánica de transformación de las materias primas. Este modelo de negocio es muy útil que lo puedan esquematizar para determinar qué es lo que nosotros queremos que sea la resultante del trabajo conjunto de la organización. Si lo que quiero es simplemente tener un producto terminado, entonces lo especifico en mi modelo de negocio. Pero si además de eso es importante tener la satisfacción del cliente, entonces lo tengo que poner como una salida esperada de la resultante de mi proceso. Aunque suene extraño, pues en algunas empresas aún no se considera la satisfacción del cliente como una resultante de todo el trabajo de un proceso. Debería ser así, pero no lo es así. Y tenemos también que en el ISO 9000, 2000, la base del modelo de negocio es precisamente la entrada como una necesidad del cliente y la salida como la satisfacción del cliente, que quizás las entenderíamos como las razones de ser del proceso que estamos llevando. Entonces, primero hay que modelar el negocio y determinar qué es lo que queremos que sea la resultante de nuestro proceso a nivel completamente macro. A eso le llamamos nivel macro del proceso, que sería un solo proceso para todo el negocio. Bien. Vamos a ver cómo se pueden definir los límites organizacionales. Primero se tienen que definir cuáles son las necesidades de cada una de las áreas de la organización. Si tomamos en cuenta lo que les acabo de explicar del modelo de negocio, ahora eso lo vamos a ir bajando en una secuencia de mayor a menor, es decir, desde el macroproceso hasta todos los microprocesos de la organización, todos con la misma secuencia, todos con la misma lógica, que es, bueno, este proceso, ¿qué satisfacción va a cubrir del siguiente proceso? Como vemos en el esquema del pizarrón, por favor. ¿Qué sería en este caso? Esta resultante, este producto terminado, ¿qué necesidad va a satisfacer del siguiente proceso? ¿Sí? Acuérdense que empezamos con necesidades del cliente y terminamos con satisfacción del cliente. Esta satisfacción del cliente va a tener que cubrir las necesidades del cliente del siguiente proceso y así sucesivamente. Es un mecanismo, no es un mecanismo, es una secuencia sistemática. Es proceso, entrada, salida, proceso, entrada, salida, ¿no? Bien, después se definen los objetivos de cada una de las áreas, para qué va a existir esta área o cuál va a ser su función dentro de la organización. Acuérdense que nosotros habíamos definido las funciones como estas partes integrantes que van pues correlacionadas unas con otras, van interrelacionadas, unas con otras y que cumplen una función en específico de acuerdo a los principios del proceso administrativo. Se genera el mapeo general central de la organización y esto con el fin de tener un panorama general y visualizar cómo se interrelacionan estas áreas. Bien, tenemos entonces que partimos de un gran modelo de negocio y ahora lo que vamos a hacer es ver esta secuencia de interrelación de funciones, cómo se realiza en nuestro negocio para generar el primer esquema. Este primer esquema lo vamos a llamar mapa de negocio o mapeo de negocio. Algunas empresas les gusta empezar este análisis haciendo su cadena de valor, que sería en qué parte del proceso estamos agregando valor o cuál es el valor de este proceso integrado a esta cadena. Ese análisis es muy interesante y se hace posterior al modelo de negocio. Si pueden hacerlo
cuál es el valor que nos agrega cada una de estas funciones. Y así, después de la cadena de valor o después de esquematizar la cadena de valor, ahora sí ya bajamos al mapeo de procesos. El mapeo general o el mapeo central de proceso es la secuencia de las actividades que se realizan en el negocio para satisfacer las necesidades del cliente final, es decir, la resultante del proceso de negocio. En este proceso general se van interrelacionando cada una de las funciones o cada una de las áreas para delimitar perfectamente cuál va a ser el objetivo y responsabilidad de cada uno de ellos y cómo entran dentro de la organización. Fíjense que en este caso, en la práctica les puedo decir que cuando hago el mapeo de negocio, me doy cuenta que hay funciones que no tienen que estar. Es decir, hay áreas que están creadas o funciones que están creadas que no tienen razón de existir dentro de la organización. Bien, antes de acelerarnos y hacer una propuesta de mejora en ese punto, vamos a pasar al análisis para sustentar esta eliminación de funciones que no van, es decir, de las funciones o áreas que no nos están agregando valor. Bien, una vez que se realiza el mapeo de negocio, se hace la matriz de interrelación departamental. En ella lo que nosotros vamos a hacer es poner cada uno de los departamentos o áreas y poner la dependencia que tiene para cada una de las siguientes o de las demás áreas, de una forma que sea una relación principal o una relación secundaria, de tal forma que nosotros tengamos en mente que esto tiene que fluir de forma eficiente. Bien, una vez que hemos hecho esta matriz, ahora lo que vamos a hacer es el análisis a nivel área o departamento. Si se fijan, lo que hemos estado haciendo pues es bajar de un modelo de negocio planteado hasta el último de los procesos que existan en la organización. Se me olvidaba mencionarles que el proceso de negocio general se llama macroproceso y todos los demás procesos subsecuentes se llaman subprocesos hasta llegar al microproceso, que sería el último nivel en esta pirámide imaginaria que les estoy explicando. Bien, entonces en el análisis de proceso a nivel área o departamento, pues se genera el mapeo de cada una de las áreas. Y bueno, al generar el mapeo de cada una de las áreas, hacemos la misma mecánica que en el mapeo general, que sería mapear las actividades, pero ahora por área, de lo que estamos haciendo, siempre tomando en cuenta cuáles son mis entradas, mis insumos y finalmente cuál es mi resultante o mi producto terminado que va a alimentar a la siguiente área. Algunas veces cuando hacemos este mapeo de funciones, nos damos cuenta que el producto terminado, poco o más bien poco, porque nada sería muy drástico decirlo, pero poco tiene que ver con la satisfacción de la necesidad del siguiente proceso. Eso quiere decir que tal vez estemos haciendo actividades extras o actividades innecesarias en esta área o departamento que estamos viendo, ¿sí? Pero eso, les digo, pasamos más adelante cuando empezamos a hacer ya el análisis del proceso. Bien. Vamos a ver el diagrama de insumo-producto. Este diagrama está basado en el primer diagrama que les expliqué, que veíamos en una de las imágenes, en la primera, que es entrada, transformación y salida. Bien, como entrada tenemos, como les decía, la necesidad del cliente y los objetivos del área. Y ahora sí vemos los insumos que vamos a utilizar para la información que se debe generar, los materiales que requerimos y las instrucciones necesarias para llevar a cabo este trabajo. Estas serían las entradas necesarias. ¿Sí? Partimos entonces, como les digo, de una necesidad del cliente, tenemos el objetivo del área y finalmente la lista de insumos que requerimos. Pasamos a un área de transformación en donde todas estas materias primas o insumos los vamos a meter como en una licuadora y vamos a obtener el resultado final.
Además de eso, tenemos que tener en cuenta que aquí debemos implementar controles. ¿Por qué debemos implementar controles? Bueno, porque los controles van a ser la forma de medir si estamos llevando a cabo bien el proceso o no. Los controles serían los controles que va a tener este proceso de transformación, serían las políticas, los procedimientos, los estándares y las reglas, lo cual va a delimitar la acción del proceso de transformación o de la transformación de las materias primas y de las entradas. Y finalmente, como una salida, vamos a obtener ya sea el producto terminado o ya sea el servicio que estábamos obteniendo. Y este producto terminado puede entenderse en el sentido de un producto que tengas en tus manos, un producto tangible o un producto que sirva para alimentar al siguiente proceso. Algunas empresas de consultoría tienen formatos para realizar análisis de proceso. Estamos hablando de empresas como Ernst & Young o de Pricewaterhouse, que son los líderes en cuestión de consultoría, y ellos ya tienen formatos para establecer las entradas y las salidas. Lo que hacen es por medio de un método de entrevista. Ellos entrevistan a las personas de la organización y su trabajo es a través de esta entrevista ir delimitando las entradas, la transformación y la salida para después ver si está bien planteado el proceso o poderlo mejorar, ¿no? Siempre partiendo de necesidad del cliente, satisfacción del cliente, entradas, salidas y como el corazón, la transformación o lo que le hacemos a esos insumos que tenemos. El proceso de transformación puede ser desde, como les decía, capturar los datos, puede ser desde, meterlos en un software para que estos mismos se procesen dentro de este software, o como la transformación completa de la materia prima, que sería como proceso de refinación del petróleo para obtener gasolina, o el de la madera para obtener un mueble, o el de tener varias personas que tengan capacitación en hablar por teléfono para proveer un servicio de telemarketing, etcétera. Para poder diagramar o esquematizar un proceso, podemos ayudarnos del diagrama de flujo. En este diagrama de flujo nosotros vamos a utilizar cierta nomenclatura. La que estamos mencionando en este diagrama es la más general de todas, la nomenclatura que más se utiliza. Sin embargo, existen diferencias en nomenclatura. Tenemos no en nomenclatura, sino en simbología, Tenemos la simbología propia de la norma ISO 9000, tenemos la simbología de la norma ANSI, o podemos tener una simbología universal que es como la que estamos viendo ahora. Para diagramar procesos puedes utilizar el lenguaje que se utiliza cuando se diagraman los procesos de computadora. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que hay ciertas diferencias entre unos y otros. Lo que yo más les recomiendo es seguir esta norma general de diagramación de procesos, que es la que tenemos en la diapositiva, y ya posteriormente, si el proceso que estás diagramando, el proceso que estás analizando, pertenece a alguna empresa certificada, apegarte a la simbología de la ISO. Y si pertenece a una empresa que trabaja con normas oficiales o que trabaja con, con comercio internacional, etcétera, sí habría que apegarse a la norma ANSI. Para cualquiera de esas consultas yo te recomiendo que consultes el libro de Enrique Benjamin Franklin de Organización de Empresas, la cual trae todas las simbologías que se pueden utilizar cuando se diagrama un proceso. Bueno, tenemos entonces que el símbolo circular es la operación, denota operación, que sería este proceso de transformación o la transformación que te estoy platicando, en donde se hace algún trabajo, alguna tarea o alguna actividad. De tal manera que cuando estás diagramando el flujo tengamos esta operación esquematizada a través de este círculo.
Cuando se mueve o se pasa de un lugar a otro, es un transporte, utilizamos la flecha. Si se va a retrasar o a demorar o a inspeccionar o simplemente por una estadía, se utiliza un símbolo que es como una D. Es como, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, alguna demora en este flujo de producción, etcétera, que sería como esperar a que se envasen unas botellas, etcétera. La inspección, que es la revisión por calidad o revisión para esperar alguna aprobación en específico. El triángulo, que nos denota almacenamiento, y el que conocemos como la decisión, que es un rombo. Cada uno de ellos se va uniendo mediante flechas que nos indican que va al siguiente paso. Hay cierta técnica que se tiene que utilizar para diagramar. Por ejemplo, en el caso de un diagrama de operación que utiliza esta simbología, pues normalmente se pone en una forma vertical los símbolos, y conforme se va dando el flujo de la operación se van haciendo líneas que nos van diciendo cómo se va recorriendo la operación. En otros diagramas, en diagramas de procesos administrativos, por ejemplo, esta simbología la utilizamos uniéndola con flechas, y ya así, siendo muy meticulosos y muy técnicos en el asunto, pues hay que unir siempre de manera pues equilibrada, no dejar muchos espacios entre símbolos, y siempre las leyendas que van dentro dejarlas claras y no demasiados textos. Para esas recomendaciones, igual además de la bibliografía que te estoy recomendando, bueno, se ven los diagramas, y deben de cuidar mucho que sean diagramas claros, que no sean muy complicados, y que sí nos den la secuencia de la operación o la secuencia del proceso de forma muy, muy clara. Algunos diagramadores, como son los mismos los que están diagramando, hay pasos que ya no ponen, o tareas o actividades que ya no ponen en el diagrama, por pensar, bueno, que les va a retrasar mucho el trabajo, que es demasiado largo el diagrama, etcétera. Lo que yo te puedo recomendar es que un diagrama de flujo es claro, es preciso, y que lo puede leer cualquier persona que tenga acceso a él, lo puede leer, lo puede entender, que no lleva textos complicados, pero que tampoco obvia ninguna de las actividades, porque no porque tú estás en el proceso, porque tú lo entiendas, quiere decir que los demás lo van a entender. Eso nos llevaría al tema de las suposiciones, y las suposiciones, bueno, ya saben que son gravísimas en una empresa, ¿no? Entonces, recomiendo que hagan eso para elaborar los diagramas de flujo de un proceso. Ok, ¿qué vamos a considerar cuando hagamos este mapeo de procesos o cuando empecemos esta diagramación del proceso? El tiempo que se lleva cada una de las actividades, ya sea la de operación, transporte, demora, inspección, el tiempo que lleva cada una de ellas, qué actividad se está llevando a cabo, como te decía, de forma clara, precisa, que no sea redundante. Y una cosa bien importante, ¿cuáles son los documentos que los acompañan? En otras palabras, cada actividad tiene algún sustento documental que se transforma en la evidencia que se ha realizado esa actividad. Les voy a decir, por ejemplo, en la cuenta por cobrar, el documento que lo acompaña en alguna de sus actividades, pues es la factura, por ejemplo, o el contrarrecibo. De tal forma que en el diagrama se especifica el tiempo que se lleva a cabo entre cada actividad, o el tiempo que llevas a cabo por actividad, y además se tiene que especificar los documentos o papelería que se utiliza. También aquí en la parte de diagramación hay algunas particularidades que hay que considerar. El diagrama debe incluir el número de copias
que se están realizando de un cierto documento. Sí, algunos diagramadores lo hacen de la siguiente forma. ¿Me acompañan al pizarrón, por favor? Supongamos que esa es la parte del diagrama, ¿sí? Y el texto que se muestra visible, centrado, bien, vamos, y se acompaña con el número de copias que se elaboran de un cierto documento, numerándolos en la parte inferior derecha para saber cuál es la distribución. Este tipo de meticulosidades de la diagramación del proceso se utiliza mucho en el sector público, en donde es muy importante quién tiene la copia del documento y hacia quién se fue, que sería la siguiente actividad del proceso. Si tu empresa es pequeña, no necesitamos tanto detalle, entonces podríamos poner solamente el nombre de el símbolo diciendo que es un documento, más no especificando la distribución que lleva. Y finalmente, los puestos que intervienen en esa actividad, quién la lleva a cabo y hacia dónde va esa actividad, ¿sí? Siempre siguiendo un flujo dinámico. He visto en mi carrera profesional he visto diagramas que llevan una secuencia no sencilla de entender. Tal vez regresan a un cierto puesto, regresan, bajan, etcétera. Es también tarea del diagramador o del analista de procesos el plasmar en el diagrama la secuencia lo más clara y lógica posible. De esta forma hay ciertos trucos que podemos hacer en la forma de colocar a los responsables que intervienen en este proceso, de tal forma que tengamos una repartición más equitativa del flujo y no se complique a la hora de visualizarlo. Recuerden que la mayoría de las personas somos visuales, entonces comprendemos más los gráficos que los textos, porque la gente le da flojera leer. Si tú presentas un diagrama escrito, solamente escrito, muy probablemente se va a archivar y nunca más nadie lo va a leer. En cambio, si presentas el diagrama, inclusive la gente se le hace más fácil consultarlo en donde lo contenemos, que es en el manual administrativo. Entonces es bueno que sean claros, que sean muy sencillos de leer para que la gente involucrada los pueda estar consultando constantemente. Recuerda, si los pones solamente por escritos, una vez que ya se escribe el proceso, es decir, si se escribe solamente el procedimiento integrante del manual, pues van a ser documentos que la organización va a guardar y se le va a olvidar que existen. Entonces hay que facilitar esta tarea de comunicación de las funciones que se llevan a cabo en la organización, ¿no? Como te decía entonces, en la primera columna, como puedes ver en el diagrama, estamos enlistando las áreas que intervienen en este proceso, y en la siguiente columna el flujo o el diagrama del proceso. Esta es una buena recomendación, también se las puedo decir, es algo que yo hago constantemente. Y antes de entrar a las características de la diagramación, así como muy específica por simbología ANSI o por simbología ISO, etcétera, lo que hago es diagramar el proceso simplemente en bloques, y una vez que ya lo tengo diagramado en bloques, entonces ahora sí ya lo adapto a cualquier simbología. ¿Para qué lo quiero primero diagramado en bloques? Bueno, para seguir la secuencia lógica, ver si tiene una buena, si es visualmente eficiente,
y una vez que cumple con esos requisitos, que no tengo áreas que no había mencionado en un principio que finalmente sí están interviniendo, etcétera. Si ya tengo todo eso claro, ahora sí ya voy como que a la apariencia, más que al diseño, a la apariencia, que creo que sería una buena forma de darle un significado a esta primera parte que es el diseño y la última parte que ya es la apariencia o la presentación. También quiero que vean que en este diagrama que llevamos una secuencia lógica, no se estorban los bloques unos a otros, fluyen de forma dinámica y bueno, sí, estoy segura que si tuvieran letras lo pudiéramos entender perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un diagrama además de dinámico eficiente para su lectura. Bien, entonces lo que hacemos entonces pues es el diagrama de proceso una vez que ya lo hemos plasmado. Vamos a esta parte que es la identificación y definición de costos. Una vez que se identificó qué es lo que entra y sale, ahora sí vamos a evaluar su utilidad. Como les decía yo, vamos a evaluar para ver cuáles son estas actividades, tareas o inclusive secuencias que están costando y al representar costo están bajando la productividad y la eficiencia en la organización. Este es uno de los sistemas para evaluar la efectividad del proceso. Bien, una vez que se evalúa la variabilidad mediante una herramienta que estamos viendo en el diagrama que está plasmado aquí, en donde tenemos que enlistar la actividad que se realiza en el proceso y enlistamos las actividades que se realizan en el proceso y cuál es el tiempo estimado de proceso o de transformación de esta actividad y finalmente cuál es el tiempo real asignándole un costo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Domino's para que se entienda, digo, sin tomar en cuenta que, bueno, los repartidores llevan comisión por repartir las pizzas a tiempo, etcétera. Pero si lo tomáramos solamente como un factor en la organización, pues diríamos que el tiempo estimado de reparto de pizza por repartidor es de 15, me parece que es de 15 minutos el proceso de horneado, etcétera, y 15 minutos para el reparto. Sí, el tiempo estimado es de 15 minutos, pero estamos llevando un tiempo real de 17, 18, 19 minutos. Esos minutos extras son los que están significando un costo que no se debe tener. ¿Cuál sería el costo? Bueno, pues el sueldo del repartidor, los costos fijos de la empresa que cada vez que acumulas 3 minutos, bueno, estás dejando de repartir alguna de ellas por los 15 minutos que te corresponden y y la venta, no vendes menos por tener un tiempo de entrega mucho mayor. Bueno, entonces se asocian estos costos. Vamos a ver esa parte. Se definen los costos que se originan por la variabilidad, como se indica en la sección de costos de variabilidad. Bien, vamos a ver cuál es este análisis de costos por variabilidad en el proceso. Y ¿se acuerdan que les había platicado que lo tenemos como en la diferencia entre el real y el estimado? Vamos a ver un ejemplo. Si se trata de una empresa de manufactura, se consideran los siguientes elementos para calcular los costos, que sería la materia prima utilizada, los recursos empleados por pago al personal, es decir, los pagos para la mano de obra, y los cargos indirectos, que sería cualquier otro gasto en el que incurra la organización, diferente a la materia prima o a la mano de obra. Como les decía, entonces, este costeo se hace con la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estimado y asignándole a un costo. Bien, cada uno de estos conceptos se reparte en la parte de dinero y transforma de manera proporcional entre cada una de las áreas que forman parte de la organización, determinándose así el costo del no cumplimiento, el costo de la no calidad o el costo de no cumplir con el parámetro establecido. Estos costos, como les decía en el caso del repartidor de pizzas,
estos costos son muy altos para la organización, que es, para la empresa, que es, bueno, no puedo cumplir con el tiempo de entrega establecido de 15 minutos y cada 3 minutos o cada 4 minutos le están implicando costos a la organización de no cumplir con el parámetro. El costo del no cumplimiento le llamaríamos en la calidad, o el costo de no cumplir con el requisito. Bueno, ahora, ese sería en el caso de una empresa de manufactura. ¿Qué pasaría en una empresa de servicio? Pues en el caso de una empresa de servicio consideraríamos pues los gastos de administración y los gastos de sueldos y salarios, que son los costos fijos, ¿no? Esto es lo que consideramos para evaluar el proceso. Ok, una vez que nosotros hemos visto la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estimado y le hemos asociado un ponderaje de dinero de lo que está costando, es lo mismo que si viéramos si este proceso, si esta actividad agrega o no agrega valor al proceso. De tal forma que aquellos que están siendo costosos, muy costosos, que no están agregando valor y que al contrario nos están quitando dinero, los tenemos que proponer para un esquema de mejora de este proceso. Bien, una vez que se considera el diagrama de insumo-producto y que consideramos esta variable de costos, serán identificadas como las áreas de mejora aquellas que presenten mayor diferencia. Esto es bien importante porque puede haber un gran conjunto de mejoras que nos entregue este análisis de costos. Sin embargo, los administradores siempre se preguntan cómo iniciar este proceso de mejora. Una de las recomendaciones que siempre funciona, es la de mejorar la actividad que está costando más a la empresa, es decir, aquella que tiene mayor diferencia entre el tiempo real y el tiempo estimado. Y bueno, se elige como primera instancia para reestructurar aquellas áreas y actividades que presenten mayores costos o problemas para la organización, lo cual resulta evidente porque una actividad que está resultando demasiado costosa se está convirtiendo en un problema para la organización, se está convirtiendo en un problema para todo el flujo de su negocio, ¿no? Entonces, bueno, entendemos bien que tomaríamos así como de primera instancia o primera recomendación, aquellas que están resultando más costosas y aquellas que están representando el mayor problema para la organización. Bueno, ahora vamos a hacer el desarrollo de mejora. Lo que proponemos es que estas mejoras sean, no sean radicales. Radicales la reingeniería. La reingeniería lo que hace pues es que borra todo de un tajo y vuelve a poner cimientos, vuelve a poner toda la organización. En el caso de la mejora de procesos, lo que nosotros hacemos es, como les decía, quitar la actividad que cuesta más o que está generando mayor problema y hacer una nueva propuesta sobre esa actividad para mejorar este flujo de proceso. Esto lo vamos a hacer a través de definir ahora nuevos insumos. La transformación no se modifica gran cosa, pero no se modifica gran cosa, pero sí podemos proponer nuevos controles y finalmente una nueva salida que sería este nuevo resultante del proceso. Acuérdense que siempre tenemos que tomar en cuenta que la salida, y además de lo que va a resultar como el producto terminado de este proceso, tiene que tener un enfoque de satisfacción al cliente, tanto interno como externo.
Ok, bueno, en el desarrollo de las mejoras, lo que nosotros hacemos es considerar en las entradas la información que debe ingresar, los documentos y los materiales. Cuando yo analizo un proceso, lo que hago es recabar toda la información que esté disponible y que esté relacionada con este proceso en particular. Algunas veces, como los que están en la organización, tienen lo que llamamos en administración ceguera del taller, es decir, que ven, pero ya no están observando, no consideran valioso una cierta información que puedan dar. Por eso lo que yo recomiendo para esta primera parte, pues, es tomar todo el compendio de información que sea. Una vez que ya lo tienes todo listo, tú ya puedes determinar en el análisis del proceso, tú ya puedes determinar la información que es útil de la que no es útil. De hecho, esa es una de las técnicas que tenemos los administradores para el análisis de la información, siempre reunir todo y después separar lo que es útil de lo que no es útil. Para que entonces, bueno, tengas ahora sí toda la información necesaria, pero ya bajo una perspectiva más objetiva. Entonces, bueno, lo primero que hacemos para el análisis de las entradas es la información que debe ingresar, es decir, cuáles son los insumos necesarios, los documentos asociados y las materias primas que se requieren. ¿Ok? Que es, bueno, no sé con lo que se vaya a trabajar. Bien. En la segunda fase, que está asociada con la transformación, que son los controles, y que habíamos mencionado que los controles son pues las políticas, las reglas, las normas que existen para verificar que se está cumpliendo con que se está delimitando bien la transformación. Bueno, en primer lugar se reestructura la forma de trabajar a través de nuevos métodos y procedimientos, que es como les decía yo, bueno, ahora se enlistan sí las actividades que tienen valor dentro de ese proceso de transformación o esa transformación. Se pueden definir nuevas reglas y políticas para el control de estos métodos o procedimientos y finalmente, bueno, esto lo voy a dejar a un ladito. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ya analizamos, ya vimos las entradas y ahora lo que vamos a hacer es este listado de actividades, ahora sí, actividades de valor. Cuando tenemos listadas las actividades de valor, pues ahora les asignamos nuevos controles, no sé, reglas o políticas para poder delimitar este nuevo procedimiento. Siempre es importante que si se ha hecho una modificación al proceso, se capacite al personal en los nuevos métodos de trabajo. Y esto yo creo que es esencial. Nosotros como administradores podemos tener mucha imaginación, muchísima, ¿no? Y modificar, quitar, poner, etcétera, y plasmarlo todo, inclusive de forma gráfica, etcétera. Pero si eso no se da a conocer, si eso no es comunicado a todo el personal, se va a quedar, como les digo, en un cajón guardado. Y además es muy importante aclararles que toda modificación que se traduce en mejora, toda mejora que se haga al proceso debe ser formalizada, publicada y comunicada al personal involucrado. De manera personal les diría que yo soy de la idea que el personal conozca todos los procedimientos de las áreas de la organización. En algunas empresas no les gusta esta idea. Y creo que los beneficios de la comunicación efectiva son mucho más grandes cuando el personal está enterado de todo que cuando no lo está. Entonces, bueno, sería una buena recomendación buscar medios para capacitar al personal en el nuevo procedimiento y finalmente hacerlo de una forma formal, publicarlo y darlo a conocer a las demás áreas involucradas y, ¿por qué no?, también a las que no están involucradas.
Y las salidas, bueno, ahora vamos a definir el tiempo esperado de terminación de este proceso, las horas hombre empleadas, también el número de personas que vamos a emplear. Se definen los puestos que intervienen y las actividades que se van a realizar y el objetivo que se espera con los insumos y controles propuestos. En esta salida tendríamos pues el objetivo que va a cumplir este proceso, tendríamos también pues su resultante. Como les digo, para mí yo creo que lo más importante es considerar la salida como la satisfacción del cliente y además la resultante del trabajo. Eso es muy conveniente, ¿no? Siempre consideren la salida del proceso la satisfacción del cliente. Esa satisfacción del cliente lo que va a redituar pues es un mejor trabajo interno en el caso de los procesos internos y un buen trabajo de satisfacer al cliente, lo que nos asegurará la segunda, tercera, cuarta o quinta compra de producto. Ok, en la implantación piloto lo que tenemos que hacer, como les mencionaba, era capacidad personal en este nuevo procedimiento y en estas propuestas que se están haciendo. Implementar en una de las áreas los métodos a través de los controles de cumplimiento y verificar que cumpla con los objetivos esperados. Bien, nosotros elegimos de esta área piloto implementar esta mejora con ya todo lo que requirió, que fueron los controles, etcétera, y después verificar el tiempo anterior contra el nuevo tiempo y ver si hemos llegado a un resultado positivo, es decir, si tenemos una reducción de tiempo de este proceso, para ver si hemos implementado una buena mejora. ¿Cuáles son los puntos importantes a considerar aquí? Una, capacitación del personal, que es muy importante, y dos, la medición del resultante. Como es un piloto, bueno, si no tenemos el resultado esperado, pues podríamos recapitular y proponer unas nuevas mejoras que sí sean de significado. ¿Saben qué pasa cuando no son significativas estas reducciones? Que no analizaron bien las actividades, es decir, que no tomaron las actividades que tenían mayor diferencia o que las tomaron de forma equivocada. De tal forma que, bueno, podemos recapitular. Básense siempre en la que cuesta más, que es la que está generando más problemas. Algunos autores o algunas personas consideran que sería bueno fijarnos también en la que nos está causando tanto problema, pero que no nos está costando. Yo creo que es al revés, vamos a fijarnos en la que cuesta más, aunque nos esté ocasionando el gran problema, ¿no? Para que las diferencias sean significativas. Bien, tomamos cada una de las áreas. Una vez que ya los controles nos entregan resultados buenos, nos están entregando buenos resultados, pues entonces ahora sí ya podemos implementarlo en toda la organización. ¿Ok? Una vez implementado en toda la organización, lo que sí yo les recomiendo, como última recomendación, es que sí se haga de forma protocolaria formal, que se haga conocer a todas las áreas involucradas y demás integrantes de la organización la mejora que se han hecho a los procesos, que se asegure la efectividad de la capacitación del personal en los nuevos procesos y finalmente que se revisen periódicamente los resultados de la comparación tiempo real contra el estimado para corregir desviaciones que pudieran ocurrir en el camino. A lo mejor en la prueba piloto nos resultó todo bien y en alguna área, en algún momento tenemos un problema que no tenemos en las demás y que nos está resultando, no nos está dando los resultados esperados. De ser así, tendríamos que corregir solo en un área y no todo lo que planteamos anteriormente.
Bien, les agradezco que hayan estado conmigo. Este es es un tema muy interesante porque nos sirve de base también para la organización. Los invito a que practiquen, que hagan en la empresa donde están trabajando, que empiecen por hacer el mapeo, el modelo de negocio primero y después el mapeo, y vean qué resultados tienen, compárenlos y de esa forma van adquiriendo práctica para el trabajo y el análisis de proceso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.